Bienvenidos un día más a su canal de noticias del corazón y salseo turco. Espero que estén listos porque hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado quemando las redes sociales y los grupos de fans, la supuesta llamada telefónica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que oyen. Parece que el universo está conspirando para darnos un poquito de esperanza a los que aún soñamos con ver a estos dos tortolitos juntos de nuevo. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme porque vamos a analizar toda la información disponible, los rumores que vuelan por internet y por supuesto, mi propia opinión sobre el asunto. Les prometo que este vídeo va a estar más jugoso que un melocotón en pleno verano. Pero antes de que empecemos, déjenme recordarles lo importante que es para mí tener su apoyo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis chismorreos y análisis sobre las parejas turcas más famosas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Saben que cada suscripción, cada like y cada comentario me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que vamos, un clic no les cuesta nada y a mí me dan una alegría enorme. Ahora sí, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que cuando se juntan desatan una tormenta de emociones. Su química en la pantalla era innegable y su relación fuera de ella, aunque breve, fue intensa y adorada por millones de fans en todo el mundo. Cuando terminaron, fue como si un pedacito de nuestros corazones se rompiera también. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, y parece que esas cenizas aún guardan algo de calor. ¿De dónde viene todo este rumor de la llamada telefónica? Pues, como suele pasar en estos casos, todo empezó con un comentario, una pista aparentemente insignificante que alguien dejó caer en redes sociales. Alguien afirmó haber escuchado a Hande mencionar en una conversación telefónica, con un tono que podríamos describir como impactado, el nombre de Kerem. Sí, solo eso. Un nombre. Pero fue suficiente para que la imaginación de los fans echara a volar. Inmediatamente las teorías empezaron a proliferar. ¿De qué hablaron? ¿Fue una llamada casual o algo más profundo? ¿Qué fue lo que Kerem le dijo a Hande para que ella reaccionara de esa manera? Las preguntas eran infinitas y las respuestas inexistentes. Obviamente no hay confirmación oficial de esta llamada. Ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración al respecto. Todo se basa en un rumor, en un dijo que en el mundo del espectáculo puede ser tanto verdad como mentira. Pero seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen chisme? Y más aún cuando se trata de una pareja que nos robó el corazón. Pero vamos a analizar la situación con un poco de objetividad. Asumiendo que la llamada existió, ¿qué podría haberle dicho Kerem a Hande para causarle tal impacto? Aquí es donde entra en juego mi capacidad de especulación profesional. Podría ser algo relacionado con el trabajo. Recordemos que ambos son actores muy cotizados y es posible que hayan recibido alguna propuesta para trabajar juntos en un futuro proyecto. Imaginen la escena, Hande recibe la llamada, Kerem está al otro lado de la línea y le dice algo como, oye, ¿sabes que nos han ofrecido protagonizar una nueva serie juntos? ¡Boom! Impacto asegurado. Después de todo, trabajar juntos de nuevo sería un riesgo, pero también una oportunidad para revivir la magia que los unió. Esta posibilidad, debo admitir, es una de las que más me ilusiona. Imaginen las alfombras rojas, las entrevistas conjuntas, la promoción. Sería un auténtico festín para los fans y para esta humilde servidora. Otra posibilidad es que la llamada haya sido de carácter personal. Tal vez Kerem simplemente quería saber cómo está Hande, preguntarle por su salud o por sus proyectos personales. Recordemos que a pesar de haber terminado su relación, ambos se siguen en redes sociales y han mantenido un perfil relativamente cordial. No sería descabellado pensar que aún existe cierto cariño y respeto mutuo entre ellos. Quizás Kerem estaba preocupado por la salud de Hande o viceversa. Tal vez estaban hablando sobre un amigo en común o recordando viejos tiempos. Esta opción, aunque menos emocionante que la anterior, es sin duda la más madura y realista. Demuestra que a pesar de todo, han sabido mantener una relación civilizada y respetuosa. Pero seamos honestos, la teoría que más nos gusta a los fans es la de la reconciliación. ¿Y si Kerem llamó a Hande para confesarle que aún la ama? ¿Y si le pidió una segunda oportunidad? ¡Ay, mi corazón! Sé que suena a película romántica, pero soñar es gratis, ¿no? Además, en el mundo de las celebridades todo es posible.
Hemos visto reconciliaciones más improbables que esta. Imaginen la escena. Kerem, con la voz entrecortada, le dice a Ande: no puedo vivir sin ti, Ande. Eres el amor de mi vida. Y Ande, con lágrimas en los ojos, responde: yo tampoco puedo olvidarte, Kerem. Uf. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Sin embargo, también hay que ser realistas. Hande Erçel está actualmente en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Y por lo que vemos en redes sociales, parecen estar muy felices juntos. Así que la posibilidad de una reconciliación con Kerem se antoja bastante lejana. De hecho, Hakan Sabank es un nombre que resuena con fuerza en los círculos sociales turcos. Se le considera un hombre inteligente, ambicioso y con un gran sentido del humor. Las fotos de Hande y Hakan juntos irradian felicidad, y parece que Hande ha encontrado en él un compañero estable y comprensivo. ¿Podría Kerem competir contra eso? Pero, ¿quién sabe lo que el futuro nos depara? Las relaciones son complicadas y pueden dar giros inesperados. Quizás dentro de un tiempo, Hande y Hakan decidan tomar caminos separados y Hande vuelva a estar soltera. Y quizás en ese momento Kerem esté allí para conquistarla de nuevo. El amor es un juego de azar, y nadie puede predecir lo que sucederá. Dejando a un lado las especulaciones, lo que sí es cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo dos de los nombres más importantes del panorama turco. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en auténticas estrellas internacionales. Y a pesar de que su relación terminó, siguen despertando el interés y la curiosidad de millones de personas en todo el mundo. Su legado como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue vivo en el corazón de sus fans. Y hablando de Hande, no podemos dejar de mencionar su último proyecto, la serie Bambaşka Biri. La serie ha generado muchísimo interés y los fans están encantados con su actuación. Demuestra una vez más su gran talento y versatilidad como actriz. Además, está radiante, preciosa y llena de energía. En Bambaşka Biri, Hande interpreta a una fiscal con una personalidad compleja y un pasado misterioso. Los críticos han elogiado su capacidad para meterse en el papel y transmitir las emociones de su personaje de manera convincente. La serie está siendo un éxito de audiencia y se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales turcas. En cuanto a Kerem, también está trabajando en nuevos proyectos. Aunque no ha habido anuncios oficiales, sabemos que está muy enfocado en su carrera y que está buscando nuevos retos que le permitan seguir creciendo como actor. Los rumores apuntan a que podría estar considerando un proyecto en Hollywood, lo que supondría un gran paso adelante en su carrera internacional. Kerem es un actor ambicioso y trabajador, y estoy segura de que tiene un futuro brillante por delante. Volviendo al tema de la llamada, la verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que Kerem le dijo a Hande. Pero lo importante es que esta historia nos demuestra el poder que tienen las celebridades para despertar nuestras emociones. Nos hacen reír, llorar, soñar y sobre todo, nos hacen creer en el amor. Y también nos recuerdan que la vida de las celebridades, aunque aparentemente glamurosa, también está llena de incertidumbres y desafíos. Y es que en el fondo todos somos un poco como esos fans que aún esperan que Hande y Kerem se reconcilien. Creemos en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Y aunque la vida real no siempre sea como un cuento de hadas, siempre nos quedará la esperanza de que algún día, nuestros sueños se hagan realidad. Quizás Hande y Kerem no estén destinados a estar juntos, pero su historia nos ha enseñado que el amor puede ser una fuerza poderosa y transformadora. Así que mis queridos chismosos, mientras esperamos alguna confirmación, ¿por qué no echamos un vistazo a otros detalles jugosos? ¿Han notado cómo la prensa turca ha manejado el asunto? Algunos medios han sido cautos, limitándose a informar sobre el rumor sin añadir especulaciones. Otros, en cambio, han aprovechado la oportunidad para crear titulares llamativos y generar polémica. Es el pan de cada día en el mundo del periodismo del corazón. ¿Y qué me dicen de las reacciones de los fans? Un auténtico torbellino de emociones. Algunos se aferran a la esperanza de una reconciliación, analizando cada gesto y cada publicación en redes sociales en busca de pistas. Otros, en cambio, han aceptado la realidad y apoyan a Hande en su relación con Hakan. Y por supuesto, no faltan los que critican y atacan a ambos actores, olvidando que son personas con sentimientos. A veces, la pasión de los fans puede ser abrumadora. Así que, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo.
Espero que hayan disfrutado de mis especulaciones y teorías sobre la supuesta llamada entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para resumir, hoy hemos analizado el rumor de una llamada telefónica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin que ha causado revuelo en las redes sociales. Hemos explorado las posibles razones de la llamada y hemos hablado de la situación actual de ambos actores. Aunque no hay confirmación oficial, la historia nos recuerda el impacto que tienen estas dos celebridades y nuestra propia esperanza en el amor verdadero. También hemos explorado la reacción de la prensa y de los fans, demostrando el enorme impacto que Hande y Kerem tienen en la cultura turca. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen que le dijo Kerem a Hande en esa supuesta llamada? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. ¿Qué titular cree que sería el más impactante si confirmaran la llamada? ¿Cree que Hakan Sabancı está preocupado por este rumor? ¿Qué gesto de Hande o Kerem le da más esperanza a los fans? Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Pronto traeré más noticias jugosas sobre la farándula turca. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.